Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Iniciando pues la semana como se debe con una cápsula informativa para que vayan conociendo un poco ustedes los tipos de enfermedades que existen y pues de igual manera conozcan a los especialistas que están pues apoyándonos a la vanguardia día a día, ¿ok? El día de hoy pues tenemos como invitada especial a la doctora Paola Escamilla. Ella es alergóloga. Doctora, muy buenos días por estar aquí. ¿Cómo se encuentra? Hola Ángel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar aquí compartiendo contigo Ok. este espacio y pues lista para platicar un poquito de lo que yo veo en consulta, que son las enfermedades Sí, alérgicas. igual si gusta presentarse, porque muchos no conocemos, digo yo de principal manera no conocía la parte de lo que es un alergólogo, ¿no? Yo Sí, pensaba que claro. todo se veía con el médico general Sí. o con algún especialista, pero igual adelante, preséntese Mm. para que la conozca la gente. Muchas gracias. Bueno, yo soy Paola Escamilla, soy especialista en alergia e inmunología clínica, esa es una subespecialidad. Yo me formé como médico general en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahí mismo, en el departamento de pediatría del hospital universitario, hice mi especialidad en pediatría y posteriormente como subespecialidad en el hospital universitario también, en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, hice mi subespecialidad en alergias. Okay. Entonces, Es un gran es currículum. es un Un largo extenso currículum, camino, sí, de sí, hecho. pero pues es lo que se requiere para poder tratar este tipo de enfermedades. Si es curiosidad, ¿cuánto tiempo más o menos se llevó en abarcar todo ese tipo de Eh, especialidades? Fueron aproximadamente 12 años, 12 me años, ya parece, sí. incluyendo la medicina general y las especialidades, me imagino que Sí, aparte de las subespecialidades también. ajá, y el servicio social, que es ahí como que va Ok, ok. entre. Ajá, creo que fueron 12 años. Y ya los 12 años los hizo aquí en Monterrey, porque me platicaba Sí, antes que no es de Monterrey, que venía usted de San de San Fernando, Fernando, ¿no? Tamaulipas, sí, Ok, yo soy originaria de allá. ok. Y pues ahí crecí y ya cuando me vine aquí a Monterrey, pues fue a hacer la carrera de medicina. Y ya se quedó aquí, Y ya me regia quedé aquí, 100%. pues Ok. mitad y mitad. Sí, no, es que suele pasar, porque aquí creo que Monterrey es una de las áreas de oportunidad, o más bien donde más casos en temas de alergias hay, ¿no? Por la contaminación que hay en el Sí, ambiente, igual los cambios de temperatura, que Monterrey es muy brusco en sus cambios. así es. Ahí, por ejemplo, ya adentrándonos al tema per se, doctora, Ujú, en el tema de alergia, ¿no? ajá, ¿Qué podemos ver nosotros como alergia? Quizá a veces lo tomamos muy cotidiano por el ujú. tema de que, pues, es un cambio de clima, tengo mucho escurrimiento nasal, estornudo demasiado, no sé. Un diferentes síntomas que nosotros quizá lo podemos relacionar a, tengo una gripa, pero Sí. no nos adentramos más a que pueda ser Pueden ser algo un inmunológico, por proceso ejemplo. exactamente alérgico. Bueno, dentro de las enfermedades que más vemos los alergólogos, la más frecuente por mucho es la rinitis alérgica, Ujú. que sí son los síntomas que tú describiste. El que tengan los pacientes escurrimiento nasal, mucha comezón en su nariz, incluso a veces acompañados con síntomas oculares como comezón en los ojos, lagrimeo, ojo rojo, Ok. estornudos que no nada más estornudan una vez, sino que se levantan en la mañana y estornudan como 10 veces Sí, sí, seguidas sí. y traen el moquito cristalino. Ujú. Todo esto no presentando otro síntoma como fiebre o malestar general, ¿sí? Y que a lo mejor lo presentan una semana y luego se les quita 2, 3 días y luego vuelven a Ok. presentarlo. Todos estos síntomas y todas estas características nos hacen sospechar y sobre todo a los médicos de primer contacto, como tú dijiste, al Ujú. médico general, al médico familiar, a los pediatras, les hacen sospechar que ya no son cuadros infecciosos, o sea, que esta frecuencia de síntomas muy probablemente se relacionan con una enfermedad alérgica Okay. y ya si buscan un poquito, rascan un poquito más en la historia de los pacientes, se van a dar cuenta que seguramente hay un familiar que tiene síntomas muy similares, porque Okay. las alergias son en gran parte hereditarias, tienen un componente genético muy importante. O sea, no es algo como que lo podamos desarrollar. Si, por ejemplo, mis familiares, Uh-huh. en mi cadena familiar, mi papá tiene asma. Ok, Después, el quien tuvo el asma directamente ya como una enfermedad desarrollada fue mi hermano. ok. Yo me salvé afortunadamente. Pero quien tuvo el asma fue mi hermano. Ajá, Entonces, recuerdo yo vagamente que si era consulta con el médico general y no nos adentrábamos más a salir o a saber qué era lo que le ocasionaba, ¿no? Yo recuerdo que nada más le recetaban el salbutamol, ajá, si no me equivoco, y con eso, él se la bebía con su con su inhalador, inhalador. exactamente. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Nosotros como personas o como pacientes, no sabiendo que tenemos que ir con un especialista, Uh-huh. ¿qué nos podría dar como que
una retroalimentación para saber que tenemos que ir con un alergólogo o evitar brincarnos al médico general? ¿Cómo funciona el proceso para llegar hasta ustedes como especialistas? Claro. Miren, yo siempre les recomiendo que vayan de la mano con su médico de cabecera. Sí, a mí me gusta mucho trabajar con los pediatras o los médicos familiares que les llevan el control, finalmente son los que los conocen de toda la vida, cuando ya tienes un médico de confianza. Y cuando pues ya ven que los síntomas de los pacientes son muy constantes, que ya sospechan que puede haber un trasfondo alérgico, ciertamente lo que tú dices es muy común, o sea, el que uno de tus dos papás tenga una enfermedad alérgica te predispone en un 40% a tener alergias. Y si los dos tienen alergias, hasta un 80% de riesgo de tener alergias. Entonces, en este caso, bueno, a ti no te tocó a mí no me tocó la mala suerte, pero a tu hermano sí. Sí. Entonces, pero a lo mejor a tus hijos ya hay ese factor genético en tu familia. O sea, no se pierde la cadena independientemente de que, digamos, yo me haya salvado por así decirlo, no se pierde la cadena de que pueda existir el riesgo de heredarse. No, es una cuestión genética que pues viene de atrás, ¿no? De nuestra familia. Y bueno, aquí lo importante es que si su médico lo sospecha, digo, claro que todos los pacientes pues en redes sociales o mediante este tipo de cápsulas de información, pues ellos pueden sentirse identificados con los síntomas e ir directamente sin tener que ser referidos por un médico. Pero yo siempre les aconsejo que estén de la mano con su pediatra, por ejemplo, y si ellos consideran y se descarta que no sea algo infeccioso en ese momento, que sí los refieran con un alergólogo, porque nosotros tenemos las herramientas para saber a qué son alérgicos los pacientes y no andar adivinando, ¿no? De que hace esto, elimina 10 alimentos o quítate esto o da en adopción tu perro, cuando a veces no es necesario que hagamos todas esas estrategias. ¿Las reacciones alérgicas simplemente se reducen al tema de escurrimiento nasal o podemos presentar algún tipo de reacción alérgica, no sé, en cualquier otra parte del cuerpo? No, las alergias se pueden manifestar en todas nuestras partes del cuerpo, ¿verdad? Y en nuestros órganos y diferentes sistemas. Tenemos la rinitis alérgica, que es sobre todo en la cuestión nasal, senos paranasales, como la sinusitis. También pues la conjuntivitis alérgica, que va en los síntomas oculares, los problemas de asma, que son síntomas bronquiales, pulmonares, tos constante, falta de aire. Y también podemos tener síntomas de alergia en piel, como son la dermatitis atópica, o también la urticaria, que son los que hayan visto seguramente mucho en películas, que se llenan de ronchas, que se les hinchan los ojos, los labios, cuando después de comer algún alimento, ¿verdad? Pero pueden ser tan graves como el que se cierre la garganta, se baje la presión de manera súbita, pierdan el conocimiento, que eso se llama anafilaxia, que es el cuadro más grande que tiene o más grave que tiene las alergias, ¿verdad? ¿A qué se debe que nuestro cuerpo reaccione o produzca estos llamados señales de alergia o síntomas de alergia? ¿A qué se debe que nuestro cuerpo reaccione así? ¿Cada paciente es diferente? ¿Es una sintomatología en general que se le da a toda la población? Los síntomas de cada una de las entidades son similares, pero en cada paciente pues no sabemos cuál es el factor que nos hace detonarlos a tal intensidad o grados de intensidad, ¿verdad? Como una persona a lo mejor que come algún alimento puede desarrollar en ese momento solo ronchas, hay otros que se les puede cerrar la garganta. O sea, la persona no estando consciente de que es alérgica al alimento o no, o sea, lo descubre. Sí, de hecho normalmente pues uno se hace alérgico por exposición, ¿verdad? No naces siendo alérgico a, no sé, a decir X alimento. De acuerdo a la exposición que vamos teniendo, pues puedes desarrollar esos anticuerpos o sustancias que van de manera errónea, por así decirlo, nos atacan a nosotros mismos y nos hacen tener estos síntomas. Entonces, pues realmente cada persona es bien diferente y no sabemos cómo va a reaccionar, y por eso es la importancia de que un alergólogo te cheque, te diagnostique a qué eres alérgico y luego te dé las recomendaciones de acuerdo a lo que eres alérgico para evitar ciertos factores, ¿verdad? Digamos que enfocándonos en el área pediátrica, sabiendo que a lo que somos alérgicos lo vamos desarrollando o nosotros lo vamos adquiriendo en el ambiente, ¿no? Sí. En temas pediátricos, un bebé o un recién nacido, por ejemplo, ¿cómo se le realizan las pruebas? Por ejemplo, existen muchos datos de que algunos bebés no pueden tomar la leche materna, por ejemplo, ¿no? Por alergia, etcétera. ¿Cómo es que se conoce o se va descubriendo ese tipo de
pues de alergias, digamos, valga la redundancia ahí en el tema pediátrico, ¿se hace alguna prueba cutánea, por ejemplo? Ajá. Sí, lo que mencionas es como el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca. Realmente alergia a la leche materna como tal no existe. No puede haber, ok. Es más a las proteínas de lácteos o de leche de vaca que consume la mamá y que pasan a través del seno materno. Entonces, eso es algo bien importante, que un paciente que tiene diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca no es necesario suspender el seno materno, pero sí el hacer un diagnóstico preciso mediante pruebas de alergia y sospecha clínica para poder darle, si van a tomar fórmula, que sea una fórmula especializada para ellos, para que no les condicione síntomas, y de preferencia pues tratar de ayudarles a las mamás a que hagan una dieta de eliminación de lácteos correcta y que puedan seguir lactando a su bebé para seguir fomentando el vínculo y todos los beneficios que tiene para el bebé y la mamá. Pero en cuanto a las pruebas, ya entrándonos un poquito más en eso en los bebés, tenemos unas pruebas que se hacen en piel, que son con unas plaquitas de plástico y que tienen unos palitos al finalizar. Se sumergen en las sustancias alergénicas, que en este caso son alimentos a los que sospechamos que el paciente puede ser alérgico, como el huevo, como la leche, como el trigo, que a lo mejor podrían pasar esas proteínas también por la leche materna, por la lactancia materna. Y se hacen en la espalda del bebé, se hace presión, es un procedimiento bastante rápido. O sea, no se le pica no, o algo, bueno, o sea, solamente es exposición. Exposición, se hace presión, no se perfora la piel del paciente, no saca sangre tampoco, sí. Pero normalmente en mi experiencia, y siempre les platico a los papás, que los bebitos pues se ponen irritables desde que les limpiamos con alcohol de espalda, por ¿verdad? las sensaciones nuevas que experimentan, me Exacto, imagino. Y que porque les da frío y porque les ponemos agüita, pero no estamos ocasionando perforarles la piel, por ejemplo. Entonces es un procedimiento muy rápido, se ponen sus plaquitas, nos esperamos 15 minutos, que es lo que tarda el cuerpo en generar la aparición de ronchas. Ok, muy rápido. Es muy rápido. Y al cabo de 15 minutos revisamos si se hizo una ronchita en alguno de los alimentos y con eso podemos orientar al paciente de, sabe que a lo mejor no es la proteína de leche de vaca, no tiene que eliminar los lácteos de su dieta, lo que le está ocasionando los síntomas al bebé pues son el huevo, por ejemplo. Y eso nos ayuda mucho porque antes se hacía que le decían a la mamá, el niño tenía síntomas y le decían a la mamá, no consuma leche, cacahuate, fresas, cítricos, les daban una lista como de 20 cosas y la pobre mamá con pollo y brócoli, o sea, nada más. Pero esa lista, por ejemplo, esa lista previa que les dan o que se acostumbra a dar, es, me imagino, porque esos alimentos ya tienen algún tipo de historial alérgico, ¿no? Exactamente, que son los más frecuentes, los más comunes, que producen síntomas alérgicos, pero realmente no está justificado, que una mamá como para prevenir las alergias hagan dietas de eliminación ni dietas preventivas para la alergia, eso no se debe hacer, no existe. Y tampoco el que se eviten los alimentos alergénicos o potencialmente alergénicos a los pacientes si no hay una evidencia de que el paciente sea alérgico. ¿Okay? Porque muchas veces también se dice que no le vamos a dar ni cacahuate, ni huevo, ni pescado al niño hasta el año y medio o después del año. Y actualmente se ha visto que incluso el postergar la introducción de esos alimentos alergénicos a la dieta del paciente a partir de los 6 meses tienen más riesgo de desarrollar alergias. Entonces sí se deben de introducir conforme su pediatra les vaya diciendo a partir de los 6 meses de edad. Pero todos los alimentos. Todos los alimentos. ¿Existe como que un periodo para que el cuerpo se vaya adaptando a ese tipo de, pues tanto como agentes externos que hay en el ambiente y pues también los alimentos que no podamos o que nuestro cuerpo no esté acostumbrado a digerir? O sea, ¿existe un periodo de adaptación del ser humano? Pues normalmente se va adaptando desde los 6 meses que lo vamos ingiriendo. Si el paciente por alguna razón que hasta el momento no se sabe por qué a veces respondes de manera negativa a un alimento o no, porque definitivamente todo es por causas genéticas y algunos factores ambientales, pues no podemos saber o adivinar si el paciente va a ser alérgico. Nos podemos dar una idea del riesgo que tiene por los antecedentes familiares que te comentaba, de que tienen un poquito más de riesgo si los papás o los hermanitos son alérgicos, pero eso no justifica el que tengamos que hacer dietas de eliminación sin antes haberles dado a probar los alimentos a los niños. Para ver cómo reaccionan. Exactamente, hay que vigilar cómo reaccionan, qué síntomas tienen, o si les cae muy bien, a lo mejor no tienen ningún problema, porque muchas veces también creían que, uno de mis niños es alergia a la proteína de leche de vaca,
A mi otro niño también le voy a empezar con esa fórmula que le di al otro, porque seguramente también Trae la lo va a mismo, tener. ¿no? Okay. Y no necesariamente, así como tú y tu hermano, uno tiene tu asma y el Y el otro otro no, no, sí. pues igualmente los niños. Y pues también es un gasto, o sea, por ejemplo, el darles ese tipo de fórmulas que son más especializadas, pues es mucho más caro que una fórmula o que el seno materno. Claro. Entonces, pues cada paciente es individual, es diferente y se debe de tratar como tal. Okay. Doctora, en cuanto a el tema de el tratamiento, los tratamientos para los pacientes, ahorita Sí. acaba de mencionar que se requiere un periodo de adaptabilidad para que el paciente o el bebé, por ejemplo, ingiera esos alimentos y se vayan viendo las reacciones. Exacto. Mi primera duda es, antes de ir a la etapa del tratamiento, eh, ¿qué síntomas se pueden en el proceso que se está dando al paciente el ingerir este tipo de alimentos, por ejemplo, o la adaptabilidad que pueda tener al ambiente? ¿Qué tipos de síntomas pudiera tener tanto como base y cuáles serían posiblemente los más críticos, ¿no? En el dado caso de que pudieran haber. Sí, claro. Mira, por ejemplo, hablando de la proteína de la leche, algo muy común o por lo que llegan al consultorio es cuando tienen en las heces estrías de sangre. A veces es algo como de lo más aparatoso y de lo que asusta a los papás. Entonces, en ese caso, y es una de las causas más frecuentes de que los pediatras nos refieran a los pacientes, pues para hacer el diagnóstico confirmatorio y poderlos orientar de cómo hacer las dietas. A veces también los niños tienen cólicos constantes, reflujo, Claro. que con los medicamentos incluso no es suficiente, los medicamentos que les dan. El llanto constante, distensión abdominal, muchos gases. Realmente las alergias es bien variado los síntomas. Hay niños que con alergia a la proteína de leche de vaca solo presentan nariz tapada constante y muchísimo moco desde bebitos, o que se exacerba o presentan dermatitis atópica, que es como su piel muy seca, que se pone muy roja, parece tener como parches rojos. Sí, porque ahorita, por ejemplo, de los síntomas gastrointestinales que estaba mencionando, se puede confundir como alguna enfermedad del sistema digestivo o alguna enfermedad del estómago, no necesariamente relacionarla a alguna reacción alérgica. Exactamente. Yo por eso sí les comento que me gusta mucho el trabajar con sus pediatras o con sus médicos, porque trabajamos a la par. O sea, ellos, ¿sabes qué? Ya les dieron tratamiento, ya vieron que a lo mejor no es nada más la disquesia del lactante o que tengan esos procesos de adaptación que tiene un bebito cuando pues acaba de nacer, claro. o un reflujo fisiológico esperado en el bebé. Si ya empiezan a detectar más cositas, es cuando ya no lo mandan, porque a veces los papás se asustan y luego quieren ir a hacerle las pruebas y a lo mejor no son necesarias. O sea, siempre tenemos que ver al paciente integralmente, ver que ya hayamos descartado otros factores y luego ya proceder a hacer las pruebas si son necesarias, ¿verdad? Sí, pero es que el estrés de ver a tu bebé también es muy grande. Aquí lo que importa es el tiempo, me imagino. O sea, ahorita que está mencionando, doctora, el periodo de adaptación, por ejemplo, en la aplicación de tratamientos, el equipo multidisciplinario que entra ahí, porque ya no solamente es usted, el tiempo tiene mucho que ver. Sí, en cuanto al diagnóstico, sí, claro. Bueno, las pruebas de alergia se pueden hacer desde el mes de vida y eso es algo así como que sí me gustaría hacer énfasis. Sí, para que se diferencie. Sí, porque hay la creencia, y esto sí es bastante importante, antes se creía o se hacía siempre la recomendación de que no puedes ir con un alergólogo hasta que tengas más de 2 años, porque si no, no te van a hacer el diagnóstico, porque no te pueden hacer las pruebas. Y eso realmente no es correcto, no es la realidad. Nosotros desde el mes de vida podemos hacer las pruebas en los pacientes. Entonces, a lo mejor las de medio ambiente no son necesarias a esa edad, pero cuando sospechamos una reacción a algún alimento, sí es importante que se haga un tratamiento, un diagnóstico oportuno. Y ahí es cuando entra el alergólogo, pero ciertamente para este tipo de patologías sí se requiere un tratamiento o un abordaje multidisciplinario. He tratado a mis pacientes con una gastroenteróloga pediatra, con una nutrióloga, para que apoye también a las mamás en cuanto a la dieta, porque son dietas, le dicen la dieta del amor, ¿verdad? O sea, son dietas que requieren mucha entrega por parte de la mamá. Claro. Para ella poder modificar, para poder modificar toda su dieta y poder ayudar y no suspender la lactancia materna, y poder ayudar al bebé a que esté bien, ¿verdad? Me gana la curiosidad, obviamente los médicos que han venido aquí, por ejemplo, también algunos sí tienen equipos multidisciplinarios y todo eso, pero ¿cómo es que funciona el multidisciplinario? No sé si tienen grupos por WhatsApp del paciente o cómo se reúnen para hablar del paciente. Realmente no, o sea,
a veces lo que ha pasado es que me mandan un mensajito, ¿verdad? De que, oye, tenemos este paciente o tengo este paciente que lo vi así y así, sospecho esto y pues te mandan para saber tu opinión, ¿verdad? Y ya tú revisas al paciente, le haces lo que está en tu campo, en tus capacidades y le haces sus pruebas y les mandas sus resultados y te autoriza el paciente y se los entregas a él en físico y le das tu retroalimentación al médico que lo está atendiendo. Y ya entre los dos van viendo cuál va a ser el tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Cuál es el mejor diagnóstico? E igual con los pediatras. Pediatras que me mandan pacientes, trato de darles la retroalimentación o mandarles las pruebas para que ellos también, pues, finalmente son el médico de cabecera de esos niños y pues que les ayuden también porque al final de cuentas su pediatra es el que les va a ayudar con toda la cuestión de la alimentación complementaria a los 6 meses, entonces. Por ejemplo, y también cuando se busca ya un tratamiento, ¿hablamos de un tratamiento para curación o simplemente para sobrellevar la alergia? Porque tengo entendido que para la curación de las alergias se requiere un tiempo, o hay algunas que incluso simplemente son con puro tratamiento. Sí, exacto. Mira, realmente las alergias no es que haya algo que las cure. Las alergias se controlan como una enfermedad crónica, así como la diabetes o algunas otras enfermedades reumatológicas. Las alergias también son una enfermedad crónica. Entonces, estas no se curan en el sentido de que te voy a quitar esa predisposición a ser alérgico que tú tienes, pero sí te puede ayudar a controlar tus síntomas de alergia por muchos años, ¿sí? Y esto se puede lograr mediante la inmunoterapia, que es lo que se conoce muy comúnmente como la vacuna de la alergia, ¿verdad? Son las famosas vacunas de las alergias, que son tratamientos largos que son alrededor de 3 años, que al paciente se le administra ya sea a manera de inyección subcutánea, que son como las jeringuitas de insulina de los pacientes diabéticos, o a manera de gotitas, las sustancias a las que ellos son alérgicos, con la finalidad de que ellos vayan generando lo que se conoce como tolerancia inmunológica, es decir, que ellos se acostumbren, esto es como explicado, así como le explico a mis pacientes. Yo lo estoy entendiendo. Que se acostumbren ellos a estar en contacto con lo que ellos son alérgicos. Ok, entonces por lo que entendí, literalmente lo que la vacuna, primero la vacuna es una vacuna individual. Pues, por cada paciente. Por cada paciente, no se le puede dar la misma vacuna a todos, porque cada uno imagino que trae a lo que es. A lo que es alérgico. O sea, se le está inyectando al paciente agentes de lo que a los que ellos son alérgicos, a diluciones y concentraciones muy pequeñas que son seguras para ellos. Entonces, pues eso es lo que nos encargamos de los alergólogos, ¿verdad? De poder diseñar ese tipo de vacunas, de poderlas preparar a diluciones que son tolerables para los pacientes sin que tengan riesgo de alguna reacción alérgica grave y que vayamos poco a poco ayudándoles a generar en ellos los anticuerpos o celulitas de memoria, como yo les digo, para que los ayude a que si están en contacto con lo que ellos son alérgicos, no presenten todos los síntomas que presentan normalmente. Por ejemplo, lo van haciendo de forma gradual. Sí, tiene que ser de forma gradual. No podemos empezar yo a darte una dosis mamut de algo a lo que eres alérgico, porque sí podrías tener una reacción alérgica grave. Que si vamos a ver cómo reacciona el paciente. No, pues no, ya sabemos que va a reaccionar mal. Sí, va a reaccionar fuerte. ¿Y por cuánto tiempo tiene que llevar el paciente a un tratamiento? O, insisto, depende también a la gente que sea alérgico, o más o menos es el mismo tiempo de aplicación de tratamiento que se lleva. La inmunoterapia, lo que se ha descrito y lo que se ha estudiado hasta ahorita, el tiempo que se requiere para que tengas un beneficio a largo plazo es de 3 a 5 años. Normalmente las terapias de acuerdo a la evolución del paciente, para los 3 años es suficiente y podemos, si el paciente está de acuerdo y se siente bien, suspender el tratamiento. Obviamente por eso nosotros estamos viendo al paciente constantemente para ir viendo que también el tratamiento esté siendo efectivo con ellos, ¿verdad? Y no nada más decirles por 3 años y ten tu tratamiento y ya. Y ya nada más vengas a aplicar la vacuna. O sea, vente a aplicar tu vacuna. Realmente no es así. O sea, llevamos un seguimiento, estamos vigilando que haya efectividad. Si estamos alcanzando efectividad o viendo que la efectividad es progresiva, ¿verdad? No es que te pongo tu vacuna y mañana ya estás al 100. Claro. Se va generando porque, como les comento, lo que se ha visto es que se tarda en generar estas celulitas que les comento como 6 meses. Entonces, pues va trabajando poco a poco tu cuerpo y vamos viendo cómo cada vez el paciente mejora. Obviamente la inmunoterapia no es
no es como lo único que se requiere para curar al paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta los síntomas actuales del paciente, darles tratamiento médico cuando lo requieren, ya sea medicamento inhalado, como comentabas ahorita, medicamento tópico en caso de que requieran algún tipo de crema especial, medicamentos para la nariz o tomado, y aunado a los cuidados que debemos de tener en el medio ambiente, ¿verdad? Porque no podemos ser alérgicos a, no sé, al polvo, al ácaro de polvo doméstico, y pretender que solamente con la vacuna nos vamos a curar. O sea, también hay que tener, cuidar evitar esos agentes en nuestra casa y tener un buen control de la calidad del medio ambiente en casa. Okay. Doctora, sabemos que ahorita tiene una cita, bueno, obviamente con un paciente, por eso la premura de tiempo. Me gustaría terminar dos cosas. Una, que pues no sea la primera vez que venga, esperamos tenerla más adelante, quizá con otro tema, claro, no sé, el tema de su preferencia, pues más que nada para poder difundir la información y pues saber pues qué hacer cuando tenemos este tipo de reacciones, cuál es el momento para ir a acudir con un alergólogo, esa infinidad de información que a nosotros la verdad nos hace falta a veces indagar un poco más. ¿Qué nos pudiera recomendar pues más que nada para estos momentos que ha habido cambio de clima, o qué hacer en el día a día más que nada para evitar quizá alguna reacción, si no bien matar el problema de golpe, pero pues lo que podemos hacer día a día? Sí, claro. Bueno, ahorita con los problemas de contaminación, digo, afortunadamente ha llovido, entonces eso nos ayuda un poquito a controlar este tema, pero con los problemas de contaminación que ha habido en el ambiente y que ha estado en aumento, los síntomas de alergia sí se han aumentado un poco. Entonces, mi recomendación es que lleven un buen control en casa de la calidad del aire que tienen dentro de casa, que cambien la ropa de cama una vez por semana si es posible, mantener las superficies lo más limpias posibles, ventilar su casa para que no haya tanta humedad, tratar de revisar el pronóstico del clima y la calidad del aire, para si hay una mala calidad del aire, pues tratar de hacer actividades adentro de casa cuando hay una mala calidad del aire, y posteriormente cuando ya mejore un poquito podemos hacer las actividades fuera de casa. Tratar de usar cubrebocas si vamos a ir a un lugar donde hay muchísimo polvo o ácaro de polvo doméstico, eso nos podría ayudar en caso de que seamos alérgicos a ellos, y pues obviamente usar el tratamiento que sus médicos les indiquen, su médico de cabecera, y que si estos medicamentos no son suficientes, sí es importante que visiten a un alergólogo para que les pueda determinar a qué son alérgicos y darles el tratamiento dirigido a lo que el paciente es alérgico. Claro, más especializado, ¿no? Exactamente. Doctora, le agradezco mucho por estar aquí, su tiempo. Igual gracias. Sabemos que pues, es una agenda un poco ocupada, pero insisto, tiene la invitación abierta para cuando guste venir. Gracias. Y pues los invito a que sigan a la doctora Paula Escamilla en todas sus redes sociales. Van a estar apareciendo ahí, pues aquí abajito, en un apartado. Vayan, sigan, la verdad se está trabajando en su contenido. Permítame felicitar a la doctora. Antes gracias. De entrar al live ya le estaba comentando, pero la verdad como están trabajando su perfil, muy interesante contenido, la verdad su información está muy digerible. Los invito a que vean a las páginas de la doctora Paola, y pues bueno, como saben, los invito a que también se suscriban a todos los canales de Cap Medical, compartan este contenido, compartan esta información, y nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Excelente inicio de semana, nos vemos.